Hola, queridas y queridos, aquí estamos. En este momento comenzamos nuestra transmisión de nuestro live de hoy día. Y por supuesto, como ustedes saben, vamos a esperar unos minutitos breves para quienes se vayan uniendo poco a poco. Hola, ¿qué tal? Anita Torregrosa, Mauri, Fuego Interno, Maxilo Caracas, Nativa de Luz, Erazo. Bueno, les quiero, por supuesto, agradecer que se estén uniendo en este live, en este momento. Como siempre pasa, tenemos que esperar un poquitito, no mucho. Va un minuto. Hola Lili, Anita Torregrosa, Dani, Javier Loaiza, RB de Monterrey de México, JP, Juan Pablo Sánchez, desde Limache. Buenas noches a todos y a todas. A nuestros amigos de España que se están uniendo también, hay que darle un gran agradecimiento porque ya en España en este instante son la 1 de la madrugada. Así que es un sacrificio importante el que están haciendo también desde allá. Bueno, evidentemente que les quiero ante todo dar las gracias reiteradamente por unírsenos, por participar de este live. Como ustedes ya saben, este live tiene como tema principal el por qué nosotros enseñamos en nuestra escuela de alquimia tradicional de alto grado, por qué nosotros enseñamos el Solvet Coagula. Y por supuesto esto tiene que ver con explicar qué es el Solvet Coagula. Entonces, la razón principal de poner este tema en este live radica en el hecho de que, como probablemente algunos de ustedes saben, nosotros el próximo sábado 18 iniciamos una nueva versión de nuestro curso de alquimia tradicional de alto grado. Y nosotros cuando entregamos la información a los interesados, donde aparece el programa del curso, en parte de este programa queda claramente explicitado que a los alumnos a partir de la clase número 6 se le va a enseñar la práctica alquímica, por excelencia, que se conoce con el nombre de Solvet Coagula. Solve et coagula. Esa palabra se conoce también como la palabra perdida. Ese es el otro nombre que tiene. La parola de la C, también ese es el otro nombre que tiene. Entonces, ¿qué es lo que en definitiva significa esto? De eso se trata este live de esta noche. La palabra perdida, el Solvet Coagula, lo que hace es que en la práctica sintetiza en un ejercicio práctico todo lo que estudiamos en alquimia. Se resume en una práctica relativamente sencilla, no tan sencilla, pero relativamente sencilla. Se resume todo lo que se enseña en nuestro curso de alquimia. Esa es la cualidad principal. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Dónde radica la esencia de la enseñanza de este ejercicio que se llama Solvet Coagula? Primero que nada, que para poderlo enseñar, tiene que ser enseñado de la boca al oído. Bueno, en este caso lo hacemos obviamente a través de la plataforma con la que se hace el curso. Pero lo que quiero explicar con esto es que se entrega luego de haber
cursado de las 10 clases 5, porque ya en la quinta clase hay fundamentos suficientes para que el estudiante, el que va a practicarlo, sepa qué es lo que va a hacer, qué es lo que está haciendo cuando hace el ejercicio Solve Coagula. Entonces vamos a explicar de la manera lo más sucinta posible, porque no es posible tampoco explicarlo a cabalidad, la doctrina alquímica que ha sido traída desde el Oriente. Como muchos de ustedes puede que ya lo sepan, esta tradición alquímica y esta enseñanza alquímica llegó a nuestro mundo cristiano occidental a través de los templarios, quienes estuvieron en el Medio Oriente, como ustedes bien saben, durante la época de las cruzadas. A partir de la segunda cruzada, que fueron 8, los templarios estuvieron en Oriente ejerciendo un trabajo muy especial. Entonces lo que se enseña al respecto es que estos templarios durante las cruzadas tomaron contacto con los sufíes. Los sufíes son una secta, aunque no me gusta usar la palabra secta porque suena como algo muy incluso peyorativo, pero es que en realidad era un grupo pequeño, pero no quiero que se tome como peyorativamente, sino que un grupo reducido, muy secreto, de sufíes. El sufismo es una línea esotérica del Islam. Hay una enseñanza esotérica iniciática muy interesante en el sufismo. Esa enseñanza fue la que recibieron un grupo selecto de templarios mientras estuvieron en Oriente Medio en aquella época. Esta enseñanza recibida por este grupo de templarios fue obviamente practicada por los templarios, la llevaron al interior de su propia orden, la orden templaria, y eso hizo y gatilló que esta orden templaria a su vez tuviera un crecimiento tremendamente importante en muchos aspectos desde el punto de vista sobre todo espiritual. Tuvieron un gran desarrollo, un crecimiento verdaderamente magnífico. Bueno, para hacer la historia breve, cuando entonces los templarios regresan, una vez que acabaron las cruzadas, y bueno, antes también porque habían viajes constantes, cuando ya se asientan definitivamente en Europa, ellos habían crecido muchísimo, ya eran una cofradía que partió con 9 caballeros en el 1118, y ya era una cofradía de más de 10.000, entre 10.000 y 20.000 caballeros templarios. Se calcula que cuando en el año 1314, cuando es perseguida la orden templaria, ya había más o menos entre 20.000 y 30.000 caballeros templarios en la orden. Eso para que ustedes hagan una idea de cómo creció exponencialmente esta orden templaria. Una característica que ellos tuvieron es que se convirtieron en personas muy ricas, los templarios, a pesar de que habían hecho los votos de pobreza, castidad y obediencia. Y lo que quiero decir con esto es que cuando ellos entonces regresan a Europa, comienzan a construir sus templos, comienzan a construir sus edificios, sus palacios, sus castillos, y toman contacto entonces con muchas personas alrededor. Entre ellos estaban los constructores de aquella época, que eran los masones, ¿no es cierto? Los masones, los Freemasons, o los masones libres, o los francmasones, que se dedicaban a la construcción principalmente. Y entonces le entregan estos conocimientos, a su vez los mismos templarios se lo entregan a sus amigos, ¿no es cierto? Y ahí se genera toda una corriente muy interesante que hará un cambio tremendo en Europa. Incluso este cambio desembocará en un renacimiento, el término, digamos, de la Edad Media y luego el Renacimiento. Bueno, esto para hacer un barniz, digamos, histórico muy superficial. Entonces, ¿cuál es la idea? La enseñanza de la alquimia, la enseñanza alquímica, la doctrina alquímica, señala que nosotros los seres humanos somos una creación del llamado Alcahest. El Alcahest es
en el lenguaje alquímico el Dios creador. Y que este Dios creador a su vez fue creado, el Dios creador fue creado por el llamado Dios innominado. El Dios innominado es aquel que no tiene nombre como claramente queda expresado, ¿no es cierto? Es el Tao de los budistas Zen, es el uno sin segundo, es la causa sin causa. Entonces, esta causa sin causa genera al Dios creador, que en el lenguaje alquímico se le conoce con el nombre de Alcaes, que es la luz purísima de Dios creadora. Entonces, cuando es creado el ser humano a través de este mecanismo, llamémosle así, lo que sucede es que crea a lo que se conocerá como el primer Adán o el Adán primero, que esa es también la terminología que usa la alquimia. Y este Adán primero obviamente es perfecto porque ha sido hecho a imagen y semejanza del Alcaest. Y esta característica de ser hecho a imagen y semejanza del Alcaest hace que este Adán primero, así creado, es decir, nosotros en esa condición, somos también perfectos, porque somos hechos a imagen y semejanza del Dios creador, que a su vez es perfección también. Por distintas razones, por distintos motivos, este primer Adán, que es un ser perfecto, no lo olviden porque esa es la idea central, decide en algún momento, o se toma una decisión, podríamos decirlo así, de que como no estaba cumpliendo, todo esto es alegórico, por favor, como no estaba cumpliendo con el objetivo inicial, porque se producía un fenómeno curioso, según lo explica la doctrina alquímica, y este fenómeno curioso se refiere principalmente al hecho de que siendo perfecto este Adán primero era inactivo, es decir, tenía todo dentro de sí mismo. De hecho, era un ser andrógino, este primer Adán tenía dentro de sí los dos géneros, masculino y femenino, no había una dualidad expresada en él, y era la expresión de la perfección, sin embargo, no se movía. Sin embargo, estaba estático. Entonces, lo que continúa explicando la doctrina alquímica es que no era eso lo que pretendía el innominado al crear al Adán primero. Entonces le pide al Alcaest, que es el Dios creador, le pide que solucione esta situación. ¿Ok? Frente a este escenario, lo que hace entonces el Alcaest, siguiendo las instrucciones del innominado y desde su propia perfección, lo que hace es que toma a este Adán primero, que como repito era un ser andrógino, y lo divide en dos partes. Separa sus aspectos masculinos de sus aspectos femeninos. Y de esta forma entonces queda reducida su expresión. Ya es un Adán segundo en el lenguaje alquímico de nuevo. Y este Adán segundo ahora tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino separados. Y al producirse esta separación en estos dos aspectos, lo que hace seguidamente entonces el Alcaest es que toma a este Adán segundo en sus dos condiciones de masculino y femenino y los lanza a los abismos del caos. Es decir, los lanza a los abismos de la oscuridad, siendo el caos, en este caso, la oscuridad. Entonces, este ser perfecto, que es el Adán primero y segundo, porque el Adán segundo sigue siendo perfecto, pero con una diferencia. Se ha separado sus dos aspectos, entonces todavía está incompleto, le falta unirse a su otra mitad, digámoslo así. Entonces, sigue siendo perfecto en esencia. Entonces, en el lenguaje alquímico, la esencia, que es el ser íntimo, interno del Adán, tanto primero como Adán segundo, que es el Alcaest, es decir, el Alcaest es la sustancia esencial del ser humano, es decir, es la sustancia esencial de este Adán, tanto primero como Adán segundo.
No obstante, en la alquimia cambia el lenguaje y en vez de decirse entonces que en el interior del Adán primero y segundo radica el álcaes, se cambia el nombre de álcaes por mercurio. Entonces se habla de un mercurio. Mercurio y álcaes en el lenguaje alquímico son sinónimos. La diferencia es que este mercurio, o se usa el término mercurio, cuando este ya está depositado en el interior del ser humano así creado. ¿Ok? Frente a este punto, lo que sucede ahora es que si ustedes lo imaginan, este ser perfecto que somos nosotros, porque nosotros somos este Adán segundo, que ha caído en el caos, es cubierto por el caos. El caos en el lenguaje alquímico está formado por dos miasmas. Uno de ellos se le llama sol, no es el sol, y aquí hago esta diferenciación, no es el sol astronómico ni astrológico, usan el nombre sol, y luna por otro lado. Entonces este caos está formado por un aspecto solar o metálico y aspecto lunar o mineral. Entonces cae, o caemos, porque aquí estamos hablando de nosotros en realidad, caemos nosotros, los seres humanos, este Adán segundo que somos, en los abismos del caos y es envuelto por estos dos miasmas. Primero, el aspecto mineral de la luna lo envuelve y luego el aspecto metálico del sol lo sella. Y el efecto que tiene esta caída y este ser hechos prisioneros y sellados es el olvido. Esto es igual, si ustedes lo piensan un poquito, esto es igual que la expulsión del paraíso que ya aparece en la Biblia, que todos nosotros la conocemos, ¿ya? Aparecen todas las viejas tradiciones, las más viejísimas tradiciones, digamos, ocultistas y mistéricas y esotéricas principalmente. Todas las religiones hablan de esta misma situación, de que el ser humano es un ser perfecto que cayó en los abismos de la oscuridad, la expulsión del paraíso. En alquimia entonces decimos que cayó en los abismos del caos. Y al caer en los abismos del caos, como venía diciendo, el principal efecto que se produce es el olvido. Es decir, que nosotros, seres perfectos, seres mercuriales, que tenemos en nuestra esencia la más pura y prístina sabiduría crística, es decir, digamos, utiliza también como un lenguaje simbólico y también se usa también la terminología de decir que este aspecto mercurial del ser humano es el aspecto crístico. Es decir, nuestro aspecto crístico interior o mercurial es perfecto. El gran problema y el gran drama, digámoslo así, del ser humano, de nosotros, de cada uno de nosotros, es que al caer en el abismo del caos, lo que sucede es que caemos en el olvido. Y al caer en el olvido, entonces se produce un drama que es el drama humano. El drama humano básicamente consiste, según la alquimia, en que nosotros olvidamos nuestro origen. Olvidamos que somos seres crísticos, olvidamos que somos seres luminosos y perfectos, porque hemos caído en el caos y nuestra conciencia entonces ha caído también en el caos. Entonces este ser que cae en el caos, se despierta, digamos, en él, sin el recuerdo de quién realmente es, comienza a conocer este mundo caótico a partir de esa caída y, como no recuerda nada, para él todo lo que está viendo es la realidad. Entonces colocamos nuestra atención en el mundo caótico, el mundo de la materia, el mundo de la oscuridad, y entonces nos identificamos, desde el punto de vista de la conciencia, nos identificamos con con esta realidad material. ¿Y qué es la consecuencia de la identificación? El que nosotros empezamos entonces a creer y nos convencemos de que nosotros somos materia, que nosotros entonces envejecemos, enfermamos y morimos, y pensamos que no hay nada más después de eso. Y eso genera en el ser humano un dolor gigantesco, un dolor enorme.
Y por lo tanto entonces se establece que este mundo caótico en el que está sumergida la conciencia del ser humano, es decir, la conciencia de la humanidad, cuando quisiera hacer un pequeño paréntesis, cuando en la alquimia se habla de la creación del Adán primero y luego del Adán segundo, no está hablándose de una persona o de dos personas, se está hablando de la humanidad. Cuando se habla de Adán, se habla de la humanidad adánica, ¿ya? Entonces, ese concepto está claramente explicado en la doctrina alquímica y entonces, en definitiva, nos encontramos con que la explicación respecto de qué es lo que sucede con el ser humano, lo que pasa con cada uno de nosotros, es el drama del olvido. El drama del olvido es así, es un drama, porque, repito, nuestra conciencia identificada con el mundo de la materia, con el mundo del caos o con el mundo de la oscuridad, hace que nosotros, seres perfectos, es un detalle muy importante, nos convenzamos nosotros mismos de que somos imperfectos. Y ahí entonces se genera un tremendo problema interno, una gravísima situación interna, que es una profunda desazón. Es un dolor muy difícil de explicar. Es una suerte de dolor existencial que se va agudizando con el paso del tiempo. Entonces, este ser humano caído así en el caos, ¿no es cierto?, comienza a vivir en el caos, vive una vida dentro de este caos, muere dentro de este caos, vuelve a nacer dentro del caos y ahí se va produciendo una rueda de renacimientos dentro del caos y esta rueda de renacimiento de alguna forma se ve expresada precisamente en esto de la ley del karma. En otras palabras, para tenerlo más claro, el karma, que no es un castigo, quiero dejarlo muy claramente establecido ahora, el karma, digamos, no existe el castigo, no existe el castigo divino, Dios no castiga a nadie, no condena a nadie, es muy importante tener claro eso. El karma viene a ser la resultante de la ignorancia del ser humano al caer en el caos. ¿Por qué digo que es la resultante? Porque claro, cuando la conciencia del ser humano ha caído en el caos y comienza a vivir dentro del caos, sin su conciencia interior clara, sino que hay solamente un eco, un pequeño recuerdo de una pequeña insatisfacción que nos hace no vivir tranquilos, pero nada claro todavía, genera entonces que las acciones que nosotros vamos realizando en el mundo que nos rodea son acciones equívocas, es decir, cometidas desde la ignorancia, acciones hechas, o más bien dicho, sí hechas, cometidas desde la ignorancia. Y por lo tanto, contrarias a la ley de la vida, que es la ley del amor y es la ley de la unidad con Dios. Si nosotros no hacemos eso, estamos actuando en contra de la ley de la vida, sin darnos cuenta, por supuesto, por ignorancia. Esto no es, aquí no hay maldad, ni mucho menos. Simplemente lo que hay es una falta de conocimiento. Entonces, al actuar en contra de la ley de la vida, porque estamos usando en ese escenario nuestro libre albedrío, sin duda, perdón, un poquito de agüita. Al actuar en contra de la ley de la vida, lo que se va generando es una suerte de reacción del mundo concreto. Esa reacción del mundo concreto tiene una consecuencia para aquel que generó aquella acción. Entonces está la llamada ley de acción y reacción. Entonces, al cometer un determinado error, el ser humano genera una suerte de karma. Y este karma se le regresa a él como una suerte de boomerang. Y ahí entonces es lo que se conoce como la rueda de la reencarnación, en donde el ser humano queda atado a esa rueda en la medida en que no comprenda la ley de la vida. Su obligación, nuestra obligación humana, que es una obligación obviamente que nace de nuestra naturaleza, es saber quiénes somos y actuar en consecuencia. Mientras nosotros no logremos aquello, vamos a estar en una situación, precisamente, que es la que vive la humanidad, en la que habremos originado una gran cantidad de consecuencias. Hemos generado entonces karma. Ese karma se adosa además, digamos, a este
caos que nos envuelve, este sol y luna que nos envuelve, propio del caos, ¿no es cierto? Y más aún, si agregamos a esto las acciones que nosotros hemos cometido desde la perspectiva de nuestra ignorancia, que han generado karma, entonces este karma se suma a este caos que nos envuelve. Entonces, en la medida en que la humanidad, el ser humano, hablemos del individuo, el ser humano va cometiendo más y más errores a lo largo de su existencia, se va atando cada vez más a este mundo concreto y material, que en un momento dado pareciera no tener fin. No obstante, y si aquí lo podemos recordar respecto de las enseñanzas del Buda, una característica esencial de la condición humana es el dolor. Es la primera de las 4 nobles verdades del Buda. La primera noble verdad es acerca del dolor. La segunda noble verdad es acerca de la causa del dolor. Y la causa del dolor la acabamos de explicar. Tiene que ver con que siendo nosotros seres perfectos, creemos que somos imperfectos. Y ahí se produce esta disonancia entre lo que sentimos en nuestro interior y lo que en realidad llevamos a la práctica en el mundo concreto. Y esa contradicción es la causa esencial del dolor en el ser humano. Entonces, esta disonancia, este dolor, en realidad se ve claramente, reflejado en las grandes contradicciones internas que tenemos los seres humanos. Nosotros los seres humanos pensamos de una manera, sentimos de otra manera y actuamos de otra manera, porque hay una gran contradicción interna permanente y constantemente dentro de nosotros los seres humanos. Y eso es producto de todo este mundo que se ha ido generando con la gran caída de este Adán primero convertido en un Adán segundo. Dicho esto, he tratado de resumirlo de la manera lo más simple posible, porque esto tiene muchas más explicaciones, pero básicamente es: este escenario, esta situación produce lo que se conoce como la angustia existencial del ser humano. Esa angustia existencial propia de nosotros los seres humanos, que nosotros, a pesar de que podamos tener una vida muy, muy buena, muy feliz, llena de éxito en todo sentido, desde el punto de vista ya sea social, económico, emocional, etcétera, 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 siempre dentro del ser humano hay una insatisfacción, siempre hay una insatisfacción. Eso es algo que nosotros lo podemos comprobar con nosotros mismos. Esa insatisfacción nace justamente del hecho de que nosotros somos seres eternos y perfectos, que nos creemos el cuento, nos creemos la historia de que somos imperfectos. Y esa contradicción genera este tremendo dolor interior que tiene el ser humano. Y por lo tanto, entonces, esa desazón permanente hace que nosotros lo pasemos bastante mal en este mundo. Repito, a pesar de poder tener muchos éxitos, muchas cosas buenas, llamémosle así, mucha, fama, lo que puedan las personas incluso traducir como el éxito en la vida, a pesar de eso, esa persona muy exitosa, esa persona que tiene muchas cosas, en el fondo de su corazón sabe que todas esas cosas en algún momento las va a perder. No sabe por qué lo sabe, pero lo sabe. Nosotros sabemos que todo lo que poseemos en este mundo no es nuestro. Que todo lo que poseemos en este mundo en algún momento lo vamos a perder. Y eso genera también un cierto dolor bastante potente dentro de nuestro corazón. Esa situación, que la expresa el Buda en otras palabras, pero es exactamente lo mismo, se resuelve. ¿Y cómo se resuelve? La alquimia entrega, aparte de que entrega este conocimiento de una manera bastante extensa, lo explica bastante bien. El conocimiento alquímico no es más que la explicación de toda la situación y todo el caminar que tiene el ser humano en este mundo, que lleva adelante el ser humano en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo ocurre? Ocurre que nosotros los seres humanos, dada esta condición, tenemos que salir de esta condición. Esta condición no puede permanecer eternamente, evidentemente no puede ser así. Llevamos
miles de encarnaciones, cada uno de nosotros llevamos miles de encarnaciones cometiendo errores, un error tras otro error, permanentemente, a veces saliendo un poquitito más hacia la luz, otras veces hundiéndonos más en la materia y así sucesivamente. Pero en términos generales, el hecho de que nosotros hoy día estemos encarnados significa que estamos todavía con bastante, digamos, tareas que hacer por delante respecto de nosotros mismos. Y esto entonces tiene que ver con que nosotros necesitamos hacer un trabajo con nosotros mismos, de tomar conciencia de quiénes somos y luego que nos explique alguien cómo salir de acá. Porque una cosa es, y eso es cierto, una cosa es que nos expliquen, que nos den, digamos, un diagnóstico, por decirlo de alguna manera, lo cual está muy bien. Tener un buen diagnóstico siempre ha sido algo muy positivo, sin ninguna duda. Pero después de un buen diagnóstico se requiere un tratamiento, llamémosle así, si ahora vamos a hablar en términos médicos, que permita al paciente salir de su condición de enfermo. Si vamos a considerar que la humanidad está enferma de ignorancia, porque eso es en definitiva. Nosotros los seres humanos, a pesar de muchas veces saber que somos seres espirituales, no siempre actuamos como si lo fuéramos. Y eso tiene que ver justamente con que nosotros tenemos el pensamiento, tenemos el corazón y tenemos la acción de manera muchas veces descoordinada. Entonces, el camino alquímico entregado por los sufíes a los caballeros templarios y quienes, repito, lo trajeron a Europa, explica todo esto y señala básicamente que nosotros los seres humanos lo que debemos hacer es realizar un trabajo, y este es el concepto del solve et coagula, que lo voy a explicar a grandes líneas, no puedo dar muchos detalles al respecto, pero que consiste básicamente en la capacidad de invocar a esa luz que se conoce con el nombre de Alcaes, para que actúe dentro de nuestra realidad, dentro de nuestra humanidad, de manera tal que comience a diluir, a transmutar este caos que nos rodea. Entonces, resumiéndolo, nosotros somos un ser mercurial, es decir, un ser perfecto, que está prisionero en esta cápsula de caos formado por luna y formado por sol. Pero al estar nuestra condición mercurial dentro de esta cápsula, no se puede expresar. Es una luz que no puede brillar porque se lo impiden las condiciones en las cuales está, que son producidas por el caos. Entonces, el solve coagula es una fórmula, es una técnica, en definitiva eso es, que le enseñaron, repito, los sufíes a los templarios, que consiste básicamente en saber invocar a este Alcaest para que descienda sobre nuestro caos, nuestra materia, y lo vaya disolviendo. De hecho, si ustedes buscan, sobre todo en la terminología de la teosofía, buscan el término Alcaest, lo van a encontrar, bueno, aparecen varias definiciones, pero la esencial es el disolvente universal. Ese es el concepto esencial. Y es el disolvente universal porque es capaz de disolver el caos. No me pregunten por qué lo hace, lo hace. Es exactamente lo mismo que la luz violeta, porque de hecho cuando se invoca al Alcaes para que haga este trabajo, ese Alcaes, que es la luz divina, adquiere la tonalidad violeta, es decir, toma el tono del rayo violeta, que es, y ustedes seguramente lo deben más o menos tener claro, es esta luz violeta que está acá en esta imagen que entregó el maestro Saint Germain de el trabajo con el fuego violeta, consumidor de todas las creaciones humanas. Es exactamente lo mismo. La única diferencia, digámoslo así, es que en la alquimia se explica a través del trabajo con el solve et coagula. Y repito, el solve et coagula es una técnica que se practica, se realiza, y su función esencialmente consiste en la invocación de este Alcaest
para que diluya, para que disuelva lentamente, porque esto no es una píldora que se toma y pum, se pasa, ¿no es cierto?, la jaqueca. No, no es así. Hay que pensar que nosotros llevamos miles, puede sonar para algunos de ustedes un poco raro, pero millones de años en esta condición, en la condición de haber caído en el mundo del caos, haber caído en el mundo de la oscuridad, haber caído nuestra conciencia en el mundo de la oscuridad. Entonces nosotros llevamos cientos de miles de encarnaciones viviendo en esta condición. Entonces, lo que nosotros tenemos a nuestras espaldas es un trabajo importante, no es imposible, se puede hacer perfectamente bien. Es un tema de conciencia, pero el trabajo con el Solve Coagula lo que permite es precisamente la transmutación de estos aspectos caóticos en nuestra vida, para que de esa forma, al transmutarse, al transformarse, porque lo que hace, repito, el Solve Coagula cuando actúa el alcaes en la forma de la luz violeta sobre el caos, es transmutar el caos en luz, no lo destruye. Por eso ustedes han escuchado probablemente en otras ocasiones hablar de que la alquimia es la ciencia de la transmutación, y es efectivamente así. La alquimia no pelea, digamos, no combate, no guerrea en contra de la materia, no. La alquimia considera que la materia es la oportunidad que tiene el ser humano de salir hacia la luz. Y lo que hace, por lo tanto, entonces, la alquimia es, a través de su trabajo, el trabajo con el Solve Coagula, es tomar esta materia que le produce tantas dificultades, ¿no es cierto?, y en vez de destruirla, la transmuta en luz. Y esa transmutación en luz es lo que va logrando que este ser mercurial, este ser crístico que somos nosotros, cada vez vaya abriéndose más hacia, digamos, abriéndose más, vayan los pétalos. Me llegó la imagen de una flor, se abren los pétalos de una flor y emerge la belleza que estaba escondida antes que se abrieran estos pétalos. Y es ahí entonces donde el ser humano se expresa en su condición crística. Nosotros, cada uno de nosotros, es un Cristo caminando. Es un ser espiritual perfecto. Es un maestro ascendido perfecto. El problema es que lo hemos olvidado, pero el olvido es algo circunstancial. Y la alquimia entonces, a través de su doctrina y a través de su enseñanza de la práctica del Solve Coagula, lo que hace es entregar la herramienta necesaria para llevar adelante este trabajo. Entonces, resumiendo, la palabra perdida, la palabra, el llamado Solve Coagula, es la esencia principal de todo el conocimiento alquímico. Se resume en el Solve Coagula toda la teoría alquímica. Todo lo que estudiamos en nuestras clases se concentra finalmente en el Solve Coagula. Ahí está la esencia. Este conocimiento alquímico, como ustedes ya se habrán dado cuenta, entonces consta, el curso que vamos a iniciar el sábado 18, consta de estos dos aspectos, teórico y práctico. El aspecto teórico nos da todo el fundamento, que es muy importante tenerlo presente. Y el aspecto práctico es justamente lo esencial. Porque si solamente nos quedamos con lo teórico, vamos a quedar con conceptos muy interesantes, novedosos, fantásticos, podemos explicar muchas cosas, pero nos quedaremos en el mismo lugar de siempre. El trabajo alquímico, ese trabajo que debemos hacer nosotros con nuestra materia, con nuestro caos, que nos envuelve, es precisamente el llevar a la práctica la teoría. Solo en esa condición nosotros podremos emerger hacia la luz de nuestro ser crístico interior. Y seremos exactamente igual, porque no es que sea, podemos decirlo, seremos. Lo que pasa es que somos exactamente iguales al Cristo. Si el gran problema, repito y reitero, es que en la caída hemos olvidado. Y al olvidar hemos sido arrastrados entonces hacia la oscuridad.
Y al ser arrastrados hacia la oscuridad hemos caído en la ignorancia. Al caer en la ignorancia hemos cometido errores. Al cometer errores hemos generado karma. Al generar karma se intensifica esta capa que nos envuelve. Y por lo tanto cada vez, a medida que el hombre comete más y más errores, se ha ido sumergiendo esa chispa divina, esa chispa crística, se ha ido sumergiendo cada vez más en la oscuridad de la materia. No obstante, el llamado interior, esa insatisfacción potentísima de la que hablamos unos minutos atrás, producto justamente de nuestro origen, nuestra esencia, que no acepta en su fuero íntimo, no acepta que es mortal, sino que se reconoce como inmortal, pero no lo puede explicar, solamente lo percibe, lo siente. Eso esencialmente es lo que produce el cambio. El cambio se produce cuando nosotros los seres humanos tomamos conciencia de nuestra condición, digámoslo así, famélica desde el punto de vista espiritual. Y tomamos conciencia de que este mundo solamente nos guarda dolores y más dolores. Si no es hoy día, el dolor será mañana, pero el dolor está permanentemente presente en la realidad humana. Cuando este ser humano, cuando cada uno de nosotros se ha cansado de este dolor, ya se da cuenta que este mundo no tiene nada que ofrecerle, porque lo ha ejercido tanto, quiero decir, ha estado tanto tiempo en este mundo, en ese momento entonces toma la decisión de hacer un cambio interior. Y ahí inicia un camino espiritual, un camino de desarrollo interior. La alquimia es ese camino. Bueno, hay muchos otros. No estoy diciendo acá que la alquimia sea el único camino y los demás no sirven. No he dicho eso. Estoy diciendo que la alquimia es uno de los caminos que los maestros han entregado a la humanidad para que ésta se libere. Los maestros han utilizado una serie de fórmulas a la humanidad de distintas maneras, desde diferentes religiones, desde la más remota antigüedad a, mucha enseñanza, cuyo objetivo los maestros siempre han tenido como objetivo esencial el que nosotros los seres humanos dispongamos de herramientas para podernos liberar de las cadenas de la oscuridad. Una de esas herramientas es la alquimia. La alquimia no es una creación humana, no es un invento humano, ha sido entregado a la humanidad por estos seres maravillosos que son los maestros de sabiduría. Se viene canalizando a través de grupos humanos sin duda, porque eso tiene que ser así. Pero lo que quiero dejar establecido acá es que la alquimia no es la creación de una persona, no es un invento de alguien. No, la alquimia es una ciencia hermética antiquísima. Tiene su origen en el antiguo Egipto. De hecho, la palabra al-Kahf es una palabra de origen árabe, sin ninguna duda. Los sufíes, a su vez, cuando relatan el origen de su propia ciencia, la remontan al antiguo Egipto. Entonces, la ciencia alquímica efectivamente está y se pierde, digámoslo así, su origen en la noche de los tiempos. De hecho, es una doctrina que durante muchísimo tiempo estuvo muy oculta. Como ustedes deben saber, los libros de alquimia son libros muy difíciles de leer. Los alquimistas se vieron en la obligación de ocultar su conocimiento durante la época del oscurantismo. Ustedes imaginarán que muchos de ellos fueron perseguidos, fueron quemados en la hoguera, fueron asesinados, etcétera, etcétera, por la ignorancia humana, sin duda. Entonces, este conocimiento viene a las manos de la humanidad a través de un largo camino. Y este camino, que es un camino largo, pero no tan largo, si lo miramos de otro punto de vista, está disponible para la humanidad. Nosotros los seres humanos tenemos esa libertad, tenemos esa suerte de libre albedrío, en realidad, que nos permite elegir el camino que queremos llevar adelante. Ese libre albedrío, esa libertad, es esencial en la vida del ser humano. Entonces, dicho esto, quiero terminar, digamos, este live, resumiéndolo en que el Solvet Coagula es la palabra perdida, es la herramienta esencial a través de la cual se lleva a la práctica en cada uno de nosotros la enseñanza alquímica. Y lo que busca esta práctica del Solvet Coagula
es sacar todo lo que cubre nuestro ser interior, es decir, nuestro Cristo interno, de manera que éste pueda emerger en toda su magnificencia y majestuosidad para de esta forma convertir al practicante del arte alquímico del Ars Regia, convertirlo en un Cristo viviente. Eso es esencialmente en qué consiste la práctica del Solve et Coagula, y esta es la razón por la cual nosotros la entregamos de esta forma a nuestros estudiantes de nuestros cursos de alquimia. Es esencial llevarlo a la práctica, porque de esa forma entonces logramos, repito, sacarnos esta cubierta, tremenda cubierta de caos, digamos, que nos impide expresarnos de manera auténtica y real. Así es que, bueno, hemos llegado al final. Creo que hemos podido resumir dentro de todo de qué se trata esto del Solve et Coagula. Entonces, evidentemente este no es un conocimiento de las masas, sino que es un conocimiento individual. El camino alquímico es un camino solitario, es un camino del individuo. No es una religión, la alquimia no es una secta, no es una religión, no es un movimiento. La alquimia es un conocimiento que viene desde lo alto. Es lo único que les puedo decir. Se ha transmitido de la boca al oído, ha llegado a nuestra época y aquí está disponible para nosotros. Así es que, bueno, estamos llegando al final. Quiero solamente nuevamente reiterarles a ustedes el agradecimiento por haber participado de este live. Espero haber entregado alguna información que les haya sido útil, que sirva para ustedes en algún momento. Y bueno, eso es esencialmente. Les agradezco, les doy un gran abrazo desde acá y espero que nos podamos encontrar en alguna otra ocasión. Será entonces hasta la próxima. Que estén súper bien. Voy a ver cómo entonces esto se puede apagar. Me parece que hay un botoncito por aquí. Acá. Finalizar.